Mi prometido está profundamente enamorado de mi hermana. Al enterarme de sus sentimientos mutuos, le propuse romper el compromiso. Mi prometido se negó. Solo me importa porque es tu hermana. Le estás dando demasiadas vueltas. Más tarde mi hermana me acompañó en una excursión de primavera donde nos topamos con bandidos que la secuestraron. Los bandidos lo obligaron a elegir entre nosotros, pero ignoró mi embarazo y eligió a mi hermana. Mi hermana sonrió triunfante mientras los bandidos me torturaban brutalmente, lo que resultó en la muerte de ambos. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en el día que vino a proponerle matrimonio a mi familia. Capítulo 1. Era el segundo mes de primavera, con la hierba creciendo y las golondrinas volando, pero no tenía ánimos para disfrutarlo, pues unos bandidos me apuntaban al cuello con una espada afilada, obligando a Senkinjian a elegir entre nosotros. Me sujeté el abdomen hinchado y miré a Senkinjian, cuya mirada estaba fija en mi hermana, suplicándole desesperadamente. Esposo, por favor, elígeme. El niño en mi vientre ya tiene 6 meses. Antes de que pudiera terminar de hablar, mi bondadosa hermana también rompió a llorar, con lágrimas que le corrían por el rostro como lluvia. Señor Sen, por favor, elija a mi hermana menor. Es su esposa y está embarazada. En cuanto a mí, estoy solo en el mundo. Mi muerte no tendría ninguna importancia. Sabía que estaba condenado. Efectivamente, Senkinjian, quien había estado dudando, eligió a mi hermana y me dijo que era la hija mayor del ministro de la Secretaría, de noble cuna. Debería elegirla. En cuanto a ti, tienes un corazón perverso. Tu muerte no es ninguna pérdida. Azu ni siquiera sabía que la llamaba con tanta intimidad. Él tampoco sabía que todo lo había arreglado mi bondadosa hermana. Antes de que nos capturaran los bandidos, ella se había burlado de él. Pronto verás que Senkinjian me tiene mucho cariño. Estás perdido. Escoltó a mi hermana mientras yo estaba rodeado por los bandidos. Temía por mi vida y supliqué clemencia, golpeándome la cabeza hasta que sangró, todo por el bien del niño que llevaba en el vientre. Al final, fui torturada hasta la muerte entre las risas lascivas de los bandidos. Señorita, he oído que el nuevo erudito superior está en el vestíbulo discutiendo asuntos con el maestro. Parece tener la intención de pedirte matrimonio. Una voz familiar llegó a mis oídos. Miré a Siner frente a mí. Ella seguía viva, ilesa tras protegerme de la brutal paliza de Zonei Zhou. Mi abdomen hinchado se había aplanado. La alegría inundó mi corazón. Había renacido en una época en la que todo era posible. Al ver que no hablaba, Siner me hizo un gesto con la mano. Señorita, ¿qué le pasa? No está contenta, ¿verdad? Debe saber que aunque la señorita mayor menosprecia al señor Sin, él es culto y guapo con un futuro brillante por delante. Sin embargo, tu padre tiene estándares altos y no puede aceptar este matrimonio. Sin embargo, tampoco puede echarse atrás. Al final, el matrimonio será tuyo. Sí, mi padre jamás estaría de acuerdo. Antes de poder responder, me levanté la falda y corrí hacia el recibidor. Al llegar, vi a Senkinjian ya arrodillada en el suelo. Ahora que Senkinjian ha aprobado el examen imperial, vengo a pedir la mano de tu hija. Por favor, concédeme a tu hija como esposa. Mi padre reflexionó un momento antes de ayudar a Senkinjian a ponerse de pie, ya que así era. Haré los arreglos. Elegiremos una fecha para la boda entre tú y Minyue. En cuanto mi padre terminó de hablar, los ojos de Senkinjian se llenaron de resentimiento y conmoción. En mi vida anterior pensé que este matrimonio sería una gran bendición. Ahora, parece solo el comienzo de una tragedia. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, la voz de Zonei Zhou resonó: me niego. Padre, Senkinjian tiene talento y un futuro brillante. ¿Cómo puede soportar darle una pareja tan buena a mi hermana menor? Era evidente que los ojos de mi padre estaban llenos de sorpresa. Yo también estaba atónito. ¿Podría ser que ella también hubiera renacido? En mi vida anterior, Senkinjian le propuso matrimonio a mi padre, pero él me había prometido a él. Senkinjian no estaba dispuesta y discutió con mi padre. Al final, fue Zonei Zhou quien tuvo la idea de hacer que Senkinjian se retractara, y el matrimonio terminó siendo arreglado para mí. Me enteré de todo esto después de nuestra boda.
En ese momento Zoneisu me encontró, me pisó la cara y dijo con desprecio: un pobre erudito, aunque sea el más destacado, no es más que una rata de la calle. ¿Cómo podría ser digno de la hija mayor del ministro de Obras? Es más adecuado para una criatura tan insignificante como tú. En aquel entonces, solo pensaba que Zoneisu era ciego, y que casarme con Shin Qingyan era mi oportunidad de ascender. Más tarde sí que lo hice. Shin Qingyan ascendió de rango convirtiéndose en canciller, un funcionario poderoso, solo superado por el emperador, pero a quien realmente anhelaba era a mi hermana. Sin embargo, mi padre habló. Su expresión era seria: el matrimonio no es un asunto trivial. Shin Qingyan, dale a tu anciano padre una noche para considerarlo. Shin Qingyan se inclinó de inmediato en señal de gratitud. Gracias, ministro. Tras la partida de Shin Qingyan, Zoneisu se moría de ganas de hablar. Padre, no se debe permitir que este matrimonio se lleve a cabo con esa humilde Mingyue. Luego le susurró unas palabras más al oído, y sus ojos se iluminaron de inmediato. ¿Es cierto? Zoneisu asintió. Es cierto. Suspiré aliviado. En efecto, ella también había renacido. Por desgracia, lo que no sabía era que Shin Qingyan, a pesar de su atractivo exterior, era un completo hipócrita. En aquel entonces estaba profundamente enamorado de Shin Qingyan, y después de casarnos, nos tratamos con respeto. Servía a su madre frágil y enferma, quien tenía un temperamento excéntrico, y se encargaba de los asuntos domésticos de toda la familia. Sin embargo, él permaneció indiferente hacia mí. No fue hasta más tarde que descubrí que amaba de verdad a mi hermana mayor y que tenía una esposa en el campo, porque envié a alguien a investigar los asuntos de su esposa y la noticia se filtró. Temía arruinar su reputación, así que ordenó en secreto que asesinaran brutalmente a su esposa. No fue hasta después de mi muerte que finalmente entendí por qué había dicho que yo tenía un corazón malvado y merecía morir. En esta vida, que sufran todo lo que se merecen. Poco después de regresar a mi habitación, Zoneisu llamó a la puerta. Al verme, me dedicó una mueca de desdén. Mi padre ya ha aceptado mi matrimonio con Xingyan. ¿Cómo te sientes? Apuesto a que te arrodillarás ante él 3 días y 3 noches por ese hombre. Pero por desgracia una puta de poca monta sigue siendo una puta de poca monta. Lo que no se puede pedir de rodillas, lo consigo con un gesto. En mi vida anterior, sí que pedí de rodillas. Ahora que lo pienso, solo lamento haber sido ciega y haber elegido a la persona equivocada. Al ver que no respondía, me tiró al suelo de una patada. ¿Por qué no dices nada? ¿Te has quedado muda? Después de tirarme seguía insatisfecha y me pisoteó la mano. Cuando estaba a punto de pisar el brazalete que mi madre me dejó, lo protegí en silencio y respondí: la señorita tiene toda la razón. Pero esto solo la enfureció aún más. Me arrebató el brazalete de la mano, lo examinó con atención y resopló con frialdad. Pensé que era algo precioso, pero es solo una baratija sin valor. Debió de haberlo dejado tu difunta tía, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, insistió: ¿por qué no me respondes? Te soltaré si no lo haces. Sí. Respondí apresuradamente. Me lo dejó ella. Por favor, perdóname. Señorita. Antes de que pudiera terminar, el brazalete ya había caído al suelo, haciéndose añicos. Observó mi desconcierto con satisfacción, luego se inclinó lentamente y dijo: no creerás de verdad que la humilde concubina que se ahogó hace 3 años murió por accidente, ¿verdad? En realidad, fue mi pañuelo el que cayó al agua. Le ordené que lo recuperara, pero después de empujarla al agua se ahogó. ¿Sabes lo ridícula que se veía forcejeando en el agua? En ese momento sentí como si hubiera caído en una cueva de hielo. Aunque era la segunda hija del ministro de la izquierda, mi madre biológica era solo una concubina. Para ellos las concubinas no eran mejores que las esclavas. Los hijos de las concubinas no eran diferentes a bestias de carga que podían ser golpeadas y maltratadas a voluntad. En aquel entonces, pensé que mi madre simplemente se había resbalado y caído al agua. Nunca lo imaginé. Una vez me dijo: Mingyue, todo es porque tu madre nació en una familia humilde. Solo aguanta. La vida es lo más importante. En mi vida anterior, yo también creía que con soportarla bastaría.
Pero ahora, madre, la sumisión implacable solo lleva a la muerte. El dolor del jade destrozado atravesándome la piel me devolvió a la realidad. Miré el brazalete roto y dejé de recogerlo. Zoneisu lo vio y preguntó, ¿por qué no lo recoges? Bajé la mirada y respondí, la joven tiene razón. Es solo una pulsera rota. No vale la pena guardarla. Zoneisu vio mi expresión y pareció aburrido. Maldijo varias veces y se fue. Después de despedir a Zoneisu, comencé a pensar en cómo manejar la situación. Dadas las circunstancias actuales, ambos habíamos renacido. Esto significaba que lo que yo sabía, ella también lo sabía. Por ejemplo, Sin Qingjian se convertiría en un ministro poderoso y siempre albergaría sentimientos por ella. Para ella, mientras no me casara con Sin Qingjian, ella ganaría sin duda. Fue precisamente por eso que tomó la iniciativa de reclamar el matrimonio en esta vida. Pensando en esto, no pude evitar sonreír. Que el ministro de Derechos accediera al matrimonio fue un golpe de suerte. Esta vez, estas dos personas con corazones igualmente malvados deben ser encerradas. De hecho, la vida de Sin Qingjian en su vida anterior tampoco fue fácil. Aunque logró ascender a la casa del ministro de Derechos gracias a mí. Sin embargo, no era la hija legítima de la familia Zon y mi padre no me favorecía. Por ello, él seguía enfrentándose a muchas dificultades. Solo después de su ascenso, mi padre, ministro del Secretariado Imperial, estuvo dispuesto a ayudarlo un poco. Tras reflexionar detenidamente, me di cuenta de que Sin Qingjian tenía un rival muy poderoso. Todos lo llamaban el 9000 años, el favorito del emperador y la opción más confiable para el nuevo emperador que ascendería al trono. Este 9000 años también recibió personalmente el título del emperador que posteriormente ascendió al trono. Aún recuerdo con claridad que fue precisamente por su formidable fuerza y su enemistad que escuché unas palabras al pasar por el estudio. Supe que estaba decidido a eliminarlo por todos los medios. Sin embargo, este 9000 años era tan escurridizo como un dragón, y sus métodos eran impredecibles, dejando a Sin Qingjian completamente indefenso. Como resultado, finalmente dirigió su atención hacia mí. Todavía recuerdo lo vergonzosa y dolorosa que fue esa noche. Ese día, estaba borracho y me acorraló en la habitación. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en mí, Minyue. De verdad que no tengo otra opción. Hay algo con lo que necesito tu ayuda. No le di mucha importancia en ese momento, asumiendo que solo estaba borracho. Así que respondí con naturalidad, ¿qué le preocupa, señor? Abrió la boca y de repente me agarró la muñeca. Minyue debe saber que el 9º príncipe siempre ha sido mi enemigo. Ahora que el nuevo emperador ha ascendido al trono, mi carrera probablemente haya terminado. Pero si pudiera ayudarme, ¿estaría dispuesta a pasar la noche con el 9º príncipe? Él y usted son viejos conocidos. Sin duda honraría este favor. Me quedé completamente atónita, jamás esperé que dijera algo así. Inmediatamente le quité la mano y lo regañé con dureza. Sin Qingjian, ¿te has vuelto loca? ¿Sabes lo que dices? Soy tu esposa legalmente casada, y aún así tú. Antes de que pudiera terminar de hablar, me abofeteó. Esa noche se comportó como un loco, obligándome a estar con alguien una y otra vez. Esa noche fue mi peor pesadilla, y también fue esa noche cuando me quedé embarazada. Irónicamente, al día siguiente se disculpó conmigo, diciendo que había bebido demasiado y había actuado como un tonto. Al recordarlo ahora, solo fueron las palabras engañosas de un hombre humilde. Pero el viejo conocido que mencionó, el de 9000 años, despertó mi curiosidad. ¿Quién era exactamente este de 9000 años? Sin duda, era uno de los eunucos del palacio. Si hubiera seguido el curso de mi vida anterior, probablemente ahora solo era un humilde sirviente de palacio. Uno dentro del palacio, otro fuera. Quería entrar al palacio para encontrar a este viejo conocido, pero solo podía esperar la oportunidad adecuada. Nunca imaginé que la oportunidad llegaría tan pronto. La emperatriz ofrecía un banquete en palacio y había invitado a las familias de todos los ministros. Recordé la escena de mi vida anterior. En mi vida anterior, mi hermana mayor me había acompañado. Siempre había menospreciado a los eruditos pobres y estaba decidida a casarse con un príncipe. Este banquete de palacio era su oportunidad.
Como era de esperar, captó la atención del tercer príncipe en el banquete y ambos intercambiaron miradas. Esa noche se encontraron en secreto. Después pensó que podría alcanzar la fama, pero el tercer príncipe solo estaba jugando con ella. Cuando se reveló el asunto, mi padre, ministro de la Secretaría, la castigó con disciplina familiar. Precisamente por este incidente Zoneizu nunca se casó. En cuanto a mí, gracias a su escándalo y con la mediación de Sin Qingjian, logré éxito en la burocracia y poco a poco me gané la confianza de mi padre. Cuando la noticia llegó al Ministerio de la Secretaría, Zoneizu parecía rebosante de alegría. Aceptó de inmediato, pero me di cuenta de que esta vez quizá me había puesto los ojos en mí. Después de todo, al enterarse, Zoneizu, quien siempre me había despreciado, parecía otra persona. No solo me envió ropa de lujo, sino que también me regaló numerosas joyas exquisitas. Al ver mi expresión de desconcierto, empezó a regañarme con seriedad. ¿Qué? ¿Crees que esta señora te trata con amabilidad porque te considera una hermana? Escúchame con atención. Deja de hacerte ilusiones. Te doy estas cosas solo para que las uses temporalmente. Es para que no termines con una imagen de pobreza y desamparo, sin poder aparecer en público y avergonzando al Ministerio de Derechos. Sabía que nunca había sido tan amable. En mi vida anterior, cuando se enteró de que íbamos juntas al palacio, vino inmediatamente a mi habitación y me amenazó, diciendo que no podía vestirme mejor que ella. Pensando en ello, respondí obedientemente, gracias, hermana. Tras la partida de Zoneizu, incluso Siner, quien había estado a mi lado todo el tiempo, no pudo evitar sospechar. Señorita, la señorita mayor de repente está siendo tan amable con usted. Debe estar tramando algo otra vez. ¿Por qué no te saltas el banquete de palacio esta vez? Bajé la vista. Mirando las túnicas de seda y los brocados a mi lado, debo irme. El día del banquete de palacio llegó rápidamente. Sin embargo, no llevaba la ropa ni las joyas que me había dado. Al ver que seguía con mi atuendo habitual, el rostro de Zoneizu se contrajo en una expresión horrible. Zon Minyue, ¿intentas oponerte a mí a propósito? ¿Dónde está la ropa que te dije que usaras? Parecía tímido. Bajé la mirada para explicarle, hermana, por favor, no te enojes. Es culpa mía. Manché la ropa sin querer. Quizás no debería ir esta vez. Al oír esto, abrió mucho los ojos y finalmente hizo un gesto con la mano. No importa. No importa. Ponte lo que llevas puesto. No hay tiempo para cambiarse. Vamos. Al igual que en mi vida anterior, entramos al palacio bajo la guía de la matriarca. La diferencia fue que Zoneizu no sedujo al tercer príncipe. A pesar de ello, el tercer príncipe seguía sintiéndose atraído por ella. Tras unas copas de vino, el tercer príncipe se acercó a ella solo. La matriarca, rebosante de alegría, pensó que su hija tenía la oportunidad de ascender socialmente y no los ahuyentó. Yo me senté en un rincón, buscando la oportunidad de buscar al futuro noveno príncipe. Al ver que estaban demasiado ocupados como para notar mi presencia, inventé una excusa y me fui con Siner. No me imaginaba que en cuanto nos fuimos, Zoneizu nos siguió. Al darme cuenta, apresuré el paso con la esperanza de quitármela de encima. Por suerte, en la esquina, Zoneizu fue detenido por el tercer príncipe. Al verla enredada, no quise involucrarme, así que busqué un escondite temporal. Se desató una escena dramática. Sin Qingjian presenció cómo Zoneizu, siendo enredado por el tercer príncipe, veía cómo acosaban a su amada. Naturalmente no lo soportó ni siquiera si se trataba del tercer príncipe, y dio un paso al frente para intervenir, incluso después de que se marcharan. Yo seguía temblando de miedo. Ni siquiera podía imaginar lo que Zoneizu me habría hecho si me hubiera perseguido. En ese momento se oyó a lo lejos un sonido de golpes mezclado con maldiciones. «Mátalo a golpes». «Sí, mátalo a golpes. Es solo un humilde sirviente. El palacio ni siquiera se dará cuenta si falta una persona menos». Era un joven eunuco al que había salvado en mi vida anterior. Como lo había encontrado de nuevo en esta vida, decidí salvarlo también. Así que caminé hacia donde provenían los sonidos y grité, «Este sirviente saluda a su Alteza». Los hombres oyeron el alboroto y dejaron de golpearlo de inmediato, pero seguían murmurando en voz baja, «Pequeño bastardo. Hoy tienes suerte.
Una vez que se habían alejado lo suficiente, me acerqué a él y le pregunté, ¿estás bien? Estaba tirado en el suelo con la cara magullada e hinchada, pero esos hermosos ojos color flor de durazno seguían siendo tan cautivadores como en mi vida anterior. Me miró tímidamente y negó con la cabeza. Vi sangre en su frente, así que saqué un pañuelo y se lo di para que se limpiara la cara. Gracias por salvarme, jovencita. Su voz era excepcionalmente agradable con un toque de calidez magnética, a diferencia del tono afeminado de otros eunucos. Asentí y me preparé para irme, pero oí que alguien le gritaba, Fei Yan, tu amo te advirtió que tuvieras cuidado con ese grupo. Mírate, casi pierdes la vida. Fei Yan, espera. Creo que ya lo conocía. No, es el futuro noveno príncipe. Esa noche Zhong Jixu y Sin Qingjian probaron la fruta prohibida por primera vez, y tuve un sueño que jamás había tenido. En el sueño fui torturado hasta la muerte y Zhong Jixu también tuvo un final trágico. Vi una figura alta y esbelta de pie, dándole la espalda a esos bandidos, Fei Yan. Les dijo algo a los bandidos, y al instante entraron en pánico. ¿Qué debemos hacer? La persona que acabamos de matar es la esposa de Sin Qingjian. ¿No es ella la segunda jovencita favorita del ministro de la Secretaría? Si la matamos, ni Sin Qingjian ni el ministro de Derechos nos perdonarán. Si ese es el caso, vamos a por todas. Así que cuando Zhong Jixu les dio plata, su tono se volvió hostil. La señorita Zhong es tan cruel. ¿De verdad nos obligaste a matar a tu propia hermana? Señorita Zhong, ¿no teme que el ministro de Derechos se enfurezca cuando se entere? Zhong Jixu rió triunfante. No se preocupe. Mientras no digas ni una palabra, nadie lo sabrá. Al oír esto, uno de los bandidos entró desde afuera, le hizo un gesto a la líder, quien rápidamente quedó inconsciente. Al despertar, se encontró atada y amordazada. Así como yo fui torturada por esos hombres, ella fue torturada hasta la muerte por ellos. Incluso muerta. Nunca supo que todo esto era la venganza de Fei Yan contra ella. Por supuesto, esta banda de bandidos también tuvo un final miserable. Sin embargo, para cuando me encontró, ya era demasiado tarde. Vi el odio en sus ojos y la angustia que sintió al ver mis restos. Resultó que todo lo que había hecho era para vengarme. Todo porque en aquel entonces, lo había salvado por accidente en palacio, y este hombre de honor y lealtad había llegado a considerarme su salvador. Cuando desperté, ya era de día. Al recordar todo lo ocurrido en mi sueño, no pude evitar un sudor frío. Pero de algo estaba seguro después de lo ocurrido anoche. Fei Yan me consideraría su salvador, tal como lo había sido en su vida anterior. En ese caso, tendría una oportunidad de sobrevivir. Al mediodía, Zhong Zhou, quien rara vez salía, volvió al patio trasero. Comparada con ayer, hoy lucía radiante. Habló con burla, eres una vida sin valor. Unas túnicas de seda tan finas, y ni siquiera sabes apreciarlas. Es evidente que eres igual que tu humilde madrastra, destinada a vivir en el barro. Esta vez no me contuve. En cambio, sonreí y le pregunté, ¿a dónde fuiste anoche? Hermana. Salí a caminar con Siner. Al regresar, parecía que estabas ordenando tu ropa. ¿Te mordieron gatos o perros salvajes del palacio? Una sola frase bastó para enfurecer a Zhong Zhou. Gritó Zhong Mingyue, cuidado con lo que dices. Fingí ignorarlo y pregunté, ¿no eran perros y gatos salvajes, sino hombres salvajes? Basta. Gritó, deja de decir tonterías o haré que te partan la boca. Eso depende de si me dejas vivir tranquilamente. De lo contrario, no puedo garantizar lo que vi anoche. Al ver que tenía la ventaja, Zhong Zhou solo pudo amenazar en voz baja. No me importa lo que viste anoche. En cualquier caso, mejor guárdatelo, o haré que te arrepientas. Vamos, grité tras ella. Hermana, ¿no te has llevado la horquilla roja y el vestido que trajiste hace unos días? Espera. Pero ella ya se había ido sin mirar atrás. Quizás debido a este incidente el ministro de la Secretaría, que había estado considerando el asunto, concertó el matrimonio en un par de días y se preparó para fijar la fecha. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado. Un día al pasar por el estudio, oí a Zhong Zhou abrazado a mi padre y llorando. Padre, no sabes la injusticia que ha sufrido tu hija.
En el banquete de palacio el tercer príncipe se aferró a mí con segundas intenciones. Si no hubiera sido por Ingian, quien vino a rescatarme, lo habría hecho. ¿Quién hubiera pensado que el tercer príncipe guardaría rencor y atacaría a Ingian por todas partes? Padre, debes ayudarlo. Mi padre parecía impacientarse con su insistencia. Así que dijo, ayúdalo. Ayúdalo. Es fácil para ti decirlo. ¿Pero cómo puedo ayudar? ¿De verdad me estás pidiendo que ofenda al tercer príncipe por una pequeña erudita de alto nivel? No quería escuchar más la conversación entre padre e hija. Inesperadamente oí a Zoneizou bajar la voz y decir, padre, el tercer príncipe solo guarda rencor porque no se salió con la suya ese día. Tu hija ve que tu hermana menor es bastante bonita. Si la enviamos con el tercer príncipe como disculpa, quizás este asunto se resuelva. Al oír esto mi mente se quedó en blanco. A mi padre nunca le importó mi vida ni mi muerte. Y ahora, con la intromisión de Zoneizou, el resultado estaba claro. Sabía que tenía que escapar. De vuelta en mi habitación, mi mente era un completo caos. El noveno príncipe Feiyan, en mi vida anterior, aparte de salvarlo en el palacio aquella vez, ¿cuándo más lo había visto? Me devané los sesos y solo pude recordar algunos recuerdos dispersos. Parecía que, durante mi ceremonia de boda con Sinkingian en mi vida anterior, había escuchado esa voz familiar mientras llevaba el velo rojo. Suave pero fría. Suave pero autoritaria. Era él. Parece que aparte de esperar a que Zoneizou se case, no tengo otra opción. Aunque ya se ha fijado la fecha de la boda, es la misma que el día en que me casé con Sinkingian en mi vida anterior. Pero aún faltan 4 meses. ¿Qué debo hacer para sobrevivir hasta entonces? Mirando por la ventana como empezaba a nevar, comencé a quitarme la ropa exterior una a una. Siner me vio y corrió a ponerme una capa sobre los hombros. Señorita, se va a resfriar. Le tomé la mano. No, debo resfriarme. ¿De qué otra manera podría escapar de esta terrible experiencia? Al oír esto, Siner solo pudo soltarse con los ojos enrojecidos. Después de quedarme en ropa interior, le pedí que abriera un poco las ventanas. Sin fuego de carbón, el viento frío que entraba por las ventanas hacía que la habitación estuviera tan fría como una bodega de hielo. Tras congelarme durante 1 hora entera, ya no pude soportarlo más. Todo mi cuerpo temblaba sin control. Al verme así, Siner empezó a suplicar. Señorita, basta. ¿Por qué no se acuesta y entra en calor primero? Si seguimos así, no será solo un resfriado. Me temo que podría pasar algo peor. Asentí e intenté moverme. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, todo se volvió negro ante mis ojos. Cuando recuperé la consciencia, la habitación estaba llena con el doctor y mi padre. No oí lo que dijo el médico, pero oí a mi padre resoplar con frialdad. ¿Para qué enfermarse precisamente ahora? Sabía que el plan había funcionado. En los días siguientes, comencé a descansar tranquilamente en mi habitación. Al principio, tenía fiebre y somnolencia. Pero con el tiempo me fui debilitando cada vez más. Logré incorporarme, pero no podía dejar de toser. Durante ese tiempo, Zheng Geishu fingió estar pendiente de mí. Pero después solo envió gente a preguntar, temiendo que el resfriado la contagiara. La enfermedad persistió. Al final fingí no haberme recuperado, pero cuidé mi salud en secreto. Finalmente aguanté 4 meses. El día que Zheng Geishu y Sinkinzhen se casaron, volví a ver a Feiyan. Era la primera vez que lo veía en público. Comparado con el joven eunuco que había sido en aquel entonces, ahora ocupaba una posición alta, vestido con una túnica de brocado blanco como la luna. Era difícil distinguir que era un eunuco. Parecía más bien un noble agraciado. Y claro, mis ojos se llenaron de alegría al mirarlo. Pero solo me dirigió una mirada casual entre la multitud, como si reconociera mi presencia. Aprovechando la multitud, lo seguí por detrás. Parecía haber adivinado que lo buscaba y me llevó al patio trasero. En cuanto lo vi, le solté mi petición. Señor Fei, por favor, sálvame. Le conté con detalle todo lo sucedido en casa. Pensé que haría preguntas. Pero él solo me miró en silencio. Después de un momento preguntó, ¿de verdad confías en mí?
Asentí sin dudarlo, sí. No solo podía confiar en él en mi vida anterior, sino también en esta. Se acercó, su imponente figura irradiaba una presencia imponente. Entonces preguntó con voz grave, si este plan implica que te cases conmigo como concubina, ¿estás dispuesta? Admití que me sorprendió el resultado. Pero aún así asentí. Estoy dispuesto. No sé si fue una ilusión, pero vi un destello de sorpresa en sus ojos, que rápidamente se transformó en alegría y finalmente volvió a la calma. De acuerdo. Te ayudaré. Esa noche Fei se quedó en el Ministerio de Derechos. Tras hablar un rato con mi padre, supe que había ascendido a un puesto alto incluso más rápido que en mi vida anterior. Ahora era uno de los favoritos del emperador, e incluso mi padre, el ministro de la Secretaría, tenía que ser cauteloso con él, y la razón por la que se quedó fue para proponerle matrimonio. Mi padre se quedó atónito al oír esto. Pero aunque no le gustaba como hija, no podía negarse por respeto a su relación. Lo que no sabían es que Feyen usó la debilidad de mi padre como palanca, dejándolo sin otra opción que acceder. Todo esto me lo reveló más tarde el propio Feyen. Me miró con una expresión que recuperó su frialdad anterior. Solo soy un eunuco. ¿Estás seguro? Puse mi mano sobre sus labios. Estoy seguro. Cuando aparté los dedos, vi que tenía las orejas rojas. Quizás porque su plan había fracasado, el tercer príncipe seguía reprimiendo a Sinqingqian en la corte. 3 meses después, Feyen llegó en un hermoso caballo vestido con esplendor para casarse conmigo. La procesión nupcial se extendió por 16 kilómetros, y comparada con la de mi hermana mayor, Sionaju, la magnitud de esta boda no tenía parangón en la historia. Después de la boda, me mudé al palacio. Feyen salía durante el día y regresaba por la noche. Incluso cuando el emperador lo llamó, hizo que alguien me informara discretamente por temor a que me despertara. No sabía que siempre había tenido el sueño ligero y que me despertaba fácilmente con el más mínimo ruido. Gracias a él, también aprendí algunas cosas sobre Sionaju. Por ejemplo, la carrera de Sinqingqian estaba en peligro, y para asegurar su posición, le había entregado a Sionaju al tercer príncipe poco después de su matrimonio. En esta vida, Sionaju nunca logró sus deseos. Mientras tanto, bajo la protección de Feyen, yo pasaba mis días en la ociosidad. Siner dijo que comparado con antes de entrar al palacio, incluso había subido un poco de peso. Asustado, no me atreví a comer ni beber en exceso, y después de comer, caminaba por la zona designada del palacio. Justo cuando pensaba que no volvería a ver a Sionaju, me topé con ella por casualidad. Se aferró con fuerza a la túnica del tercer príncipe suplicando desesperadamente, «Su Alteza, el médico diagnosticó que estoy embarazada de 3 meses de su hijo». Antes de que pudiera terminar, el tercer príncipe la apartó con un gesto de la manga. «Mi hija, Lady Sin, debe estar contando un chiste gordo. Recuerda, tu esposo es Sinqingqian, no este príncipe. Este príncipe le aconseja a la señora Sin que deje de decir tonterías. Ten cuidado de que el viento no te tuerza la lengua y cause problemas». Ante la crueldad del tercer príncipe, Sionaju se desplomó en el suelo desesperada, murmurando para sí misma, «¿No es tu hijo?» «Ja. Sinqingqian también dijo que no es suyo. Y ahora dices lo mismo. Todos intentan llevarme a la muerte». Aunque hablaba con dureza, se puso de pie tambaleándose y se marchó desorientada. Al verla así, sentí satisfacción. Quienes hacen el mal deben recibir su justo castigo. Feyen ha sido muy amable conmigo. Casi siempre trae pequeñas baratijas cuando regresa. A menudo me he preguntado por qué ascendió a una posición tan alta tan temprano en esta vida. He intentado preguntarle indirectamente varias veces, pero siempre me he resistido. Es un hombre extremadamente inteligente. Si le preguntara directamente podría sospechar. Es mejor vivir en paz que buscarse problemas. Solo había una cosa que me desconcertaba profundamente. Desde que Sinqingqian presentó a Zoneizhou al tercer príncipe, este había dejado de oprimir a Sinqingqian. Pero quien empezó a oprimirlo fue Feyen. Por eso Sinqingqian sigue siendo solo un funcionario de bajo rango hoy en día. Cuando Feyen me llevó a dar un paseo, me encontré con Sinqingqian de nuevo. Sin la gloria de su vida pasada, ahora parecía particularmente desamparado y desamparado.
Había llegado otro invierno crudo, y la nieve caía con especial intensidad ese día. Al mirar por la cortina del carruaje, lo vi de pie en la calle, con grandes copos de nieve cayendo sobre su cabeza, cubriéndola rápidamente con una capa blanca. Me quedé allí en silencio, observándolo solo y desamparado, con una inmensa satisfacción. Incluso me pregunté cómo pude ser tan ciega como para enamorarme de un hombre tan despreciable. En apariencia, talento e incluso el aura que emanaba, no se comparaba en absoluto con Feiyan. Sobre todo después de conocerlo mejor tras el matrimonio, me sentí aún más seguro. Si Feiyan no hubiera sido eunuco, sino que hubiera presentado el examen imperial como una persona común y corriente, habría sido el mejor erudito de ese año. Mientras aún pensaba, una mano enorme me rodeó la cintura por detrás y me apretó con más fuerza. Inmediatamente después, una voz extremadamente fría llegó a mis oídos. ¿Qué mira? Señora, ¿por qué está tan absorta en sus pensamientos? Me sobresalté y respondí apresuradamente, nada. Resopló levemente, sacó una delicada horquilla de perla de su túnica y me la prendió en el pelo. Esa baratija sin valor, mirarla demasiado solo empañará la mirada de la dama. Dicho esto, se dio la vuelta, bajó del carruaje y se sentó en el asiento del conductor. Antes de que pudiera reaccionar, ya había tensado las riendas y galopó directo hacia Sinkingian. El barro y la nieve salpicaron Sinkingian. Arqueé las cejas. Aún más sucio ahora. Poco después el Ministerio de Hacienda se vio implicado en un caso de faccionalismo y corrupción, y el emperador ordenó que la familia fuera confiscada y exiliada a Ninguda. Se decía que mi padre murió camino al exilio a causa del frío extremo. Mi madrastra, en cambio, murió de pena pocos días después. Zoneisu dio a luz a un hijo ese mismo año, pero también sufrió abandono. No solo fue objeto de burlas secretas por parte de los sirvientes de la mansión, sino que también tuvo que soportar el tormento de su suegra. La mansión del Ministerio de Derecho se derrumbó por completo, y Sinkingian ya no pudo contenerse. Al día siguiente del exilio de la familia Zon, Sinkingian rescató a la mujer. Los niños que trajo eran mucho mayores que los de Zoneisu. Cuando las mujeres de la capital hablaron de esto, todas se rieron. Después de que Feiyan terminó de contarme esto, arqueé las cejas con indiferencia. ¿Por qué me dices esto? Mi señor. Feiyan me miró. Sus ojos se llenaron de curiosidad. Escuché que la exdama llevaba mucho tiempo enamorada del funcionario Sin. Te digo esto hoy solo para que sepas que no es un buen hombre. En cuanto a ti, mientras yo esté aquí, nadie se atreverá a hablar mal de ti a tus espaldas. Mientras hablaba, su mano se acercó lentamente a mi rostro. Pero justo cuando estaba a punto de tocarme, se detuvo. Una leve tristeza se dibujó en sus ojos. Minyue, cuando todo se arregle, si deseas divorciarte, dímelo cuando quieras. Si aún deseas casarte, yo también estoy dispuesta. Tomé su mano y la apreté contra mi rostro con tan buen esposo. ¿Por qué querría divorciarme? Sonrió felizmente y me abrazó fuerte por primera vez. Tras la ascensión al trono del nuevo emperador, Feiyan, al igual que en su vida anterior, se convirtió en el anciano de 9000 años. Sinkingian se había equivocado esta vez, aliándose con el traicionero tercer príncipe, quien albergaba la ambición de usurpar el trono. Desafortunadamente, todos los que lo acompañaban fueron capturados y condenados a muerte. Toda su familia fue ejecutada. Aunque desconocía el desenlace de la vida anterior de Sinkingian, sabía que mientras Feiyan viviera, nunca tendría un buen fin. Antes de la ejecución de la familia Sin, Feiyan me miró con solemnidad. Quizás hay alguien a quien deseas ver una última vez, al menos para ver cómo está ahora. Se refería a Zoneizou. La antigua belleza ya no estaba. A sus 20 y pocos años, se acurrucó en un rincón, con la espalda encorvada como una anciana. Feiyan me dijo que había enfermado, y que aunque no fuera por la caída de la familia Sin, sus días estaban contados. Al verme, Zoneizou se puso inusualmente nervioso. Salió corriendo del rincón donde se había acurrucado, con las manos como garras de pollo, agarrando la puerta de la prisión, mirándome fijamente y preguntando por qué. ¿Por qué elegí el camino equivocado otra vez? ¿Ya lo sabías? ¿Sabías lo que me haría el tercer príncipe? ¿Así que te negaste a usar la ropa y la horquilla que te di?
Sabías que Sin Qingqian tenía otras mujeres y niños afuera, ese día en la habitación de mi padre. No me rogabas que me casara con Sin Qingqian, intentabas evitarlo. ¿Verdad? Guardé silencio, pero ella seguía mirándome fijamente como si intentara ver a través de mí. Finalmente respondí que sí. Al oír mi respuesta, Zoneizhou se echó a reír. Sin Minyue, mujer inútil. Así que fuiste tú quien me hizo daño todo este tiempo. ¿Por qué no te moriste? ¿Por qué? Me niego a aceptarlo. Me niego a aceptarlo. Tu criatura despreciable, deberías haber muerto hace mucho tiempo con tu humilde madre. Deberías haber pasado toda tu vida bajo mis pies. No quería responderle más, pero sus palabras eran tan repugnantes. Antes de que pudiera abrir la boca, me saqué de repente la horquilla de la cabeza y se la clavé en el ojo. Con los gritos de Zoneizhou, mi mano se llenó de sangre caliente. Ella tropezó y cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Hablé con calma. Zoneizhou, me obligaste a hacer esto. Ya que es así, tendrás que disfrutar del tormento de la muerte. Ella siguió maldiciendo, y me volví hacia el guardia de la prisión que estaba a mi lado. El guardia comprendió de inmediato y le dio la vuelta, cortándole la lengua con destreza. Toda la prisión quedó en silencio. Zoneizhou, esto es lo que me debes. Al salir de la celda, vi a Feiyan esperándome afuera, observando la marca roja en mi muñeca. Inmediatamente sacó un pañuelo y lo limpió con cuidado. Ese trabajo sucio debería dejarse para los guardias de menor rango. ¿Cómo pudiste ensuciarte las manos con eso? Sonreí con ironía. No había opción. Era demasiado ruidosa. Él asintió y dio instrucciones a quienes lo rodeaban. La señora se molestó a mi esposa. Asegúrense de tratarla bien. Después de limpiarme la sangre de la muñeca, Feiyan sacó otro pañuelo de su túnica, desplegándolo capa por capa. Reveló un brazalete de jade que me resultaba familiar. Vi que estaba roto, pero no soportaba estirarlo, ni siquiera mirándolo a diario con tristeza. Debe ser algo muy importante para ti. Así que encontré al mejor restaurador para arreglarlo. Échale un vistazo y dime qué te parece. El pañuelo que rodeaba el brazalete de jade era el mismo que le había dado para que se limpiara la cara en palacio. En cuanto al brazalete, era un recuerdo que mi madre me había dejado. Sostuve el brazalete de jade en mis manos, con un sabor amargo en los ojos. Feiyan, has sido tan amable conmigo. ¿Cómo podré pagártelo? Al ver que no hablaba, simplemente me abrazó con ternura. Su nuez subía y bajaba, y su voz empezó a temblar. Dijo, Minyue, tuve un sueño terrible. En él te casaste con Chen Qingqian y tu hermana mayor te tendió una trampa. Y al final, en ese momento me llené de odio, me odiaba por no haber podido salvarte, me odiaba a mí mismo. Mientras hablaba todo su cuerpo temblaba, y las puntas de los dedos que sujetaban mi mano se enfriaron. Lo interrumpí. Solo era un sueño. ¿No me estás protegiendo bien? Su nuez volvió a moverse y se oyó una voz baja. Sí, esta vez, tenlo por seguro, te protegeré con mi vida.